nuevo. Estamos con otro tema. Y el tema de esta ocasión es la pregunta del millón. ¿Dios castiga? Porque muchas veces, o sea, uno puede llegar a pensar que por ciertas situaciones que están pasando, es como el de, y Dios te castigó. O sea, a ver, en mi vida yo nunca lo he tenido como un Dios te castigó, porque pues yo ya crecí con un Dios que no castigaba. Entonces, básicamente, el tema de hoy es eso, pero no sé, a ver, me gustaría empezar por el de Santiago 1, 13 y 14, que dice que si son tentados, no digan que son tentados ni probados por Dios, porque Dios no prueba ni tienta a nadie, porque en Él no hay mal. Entonces, ese versículo como que es tan directo, así como de no, a mí no me metas en tus asuntos, problema tuyo, papi. Problema tuyo, papi. Tal cual, ¿eh? Sí, es como cuando pasan circunstancias aquí en la tierra, así de que lo que tú mira, me yo siento que es tan fácil como, por ejemplo, en un examen, ¿no? Si no estudias, ya sabes lo que va a pasar. No lo vas a pasar. Si no estudias, ¿qué va a pasar? Es lo mismo que pasa con las situaciones. Si estás haciendo algo malo, no esperes que la recompensa o que no traiga consecuencias, ¿no? Que es justamente lo que no sé por qué, o sea, como lo dices, está tan claro que yo no sé de dónde sacas, ¿de dónde salió? ¿De dónde sacan eso de que Dios castiga si tal cual te lo está diciendo claro en la Biblia, ¿no? Si no es Dios el que te tienta, no es Dios el que te prueba, no es un Dios que castiga, porque se ha transgiversado tanto esa manera de verlo o de pensarlo así, ¿no? Que en muchas religiones lo llegan a ver así, como de, no, pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. ¿Dónde dice eso? También como que me venía Santiago 1, 16 y 17, o sea, más abajito de ahí, que dice, no se dejen engañar. Todo lo bueno, agradable y perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo que venga bueno, agradable y perfecto para ti y para los que te rodean, viene por parte de Dios. Si no cumple con esos 3 adjetivos, ni para tu vida, ni para la de los demás, o sea, de tu círculo cercano, no viene por parte de Dios. O sea, enfermedades, o sea, porque no sé a ti que si alguna vez lo has escuchado, pero a mí, por diversas situaciones, me han llegado a decir de que, por ejemplo, cuando un familiar mío trasciende, de, ay, pues Dios se lo llevó. Y si volteé y le dije, no, Dios no se la llevó. O sea, a mí no me vengas con tus blasfemias, o sea, pero bien enojada, porque está dentro de esos 3 parámetros, porque no es bueno ni agradable ni perfecto, o sea, no. Fíjate, ahorita que lo dices, justamente, Lamentaciones 3, no es de su agrado fingir ni entristecer a sus hijos. Si bien, es que no entiendo de verdad, si viene tan claro de dónde sacan eso. ¿De dónde sacan? No, a Dios no le agrada, no le gusta o no es, como lo decías, no entra en sus parámetros el llevarse a sus hijos. Exacto. Pero que decía, ¿no? O sea, si un padre, o no, si un hijo le pide a un padre un pan, le va a dar una serpiente, o sea, y ustedes que son pecadores no lo harían, como porque creen que Dios, siendo amor, siendo que su voluntad para tu vida es que sea buena, agradable y perfecta, no manda ni pruebas, ni eres su guerrero más fuerte, ni absoluta y completamente nada de eso. O sea, es lo que ahorita detrás de cámaras hablábamos de que, bueno, o sea, te podrías llegar a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay todo lo que hay en el mundo? Ajá. ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué si Dios es tan bueno no quita el hambre? ¿O por qué no hace algo en Israel? ¿O por qué no? ¿Por qué no existe paz mundial? Ajá, o sea, y era, no sé si una vez sí lo dijimos, lo expresamos, o simplemente fue atrás de cámaras que decíamos, ¿no? O sea, pues Dios es como que el dueño de la empresa, ¿no? Pero pues tiene encargados, obviamente, ¿no? O sea, y, nosotros. Entonces, pues, en nosotros está el que la empresa funcione como tiene que funcionar, ¿no? O sea, y al final de cuentas hay algo que se llama libre albedrío.
y que Dios es tan caballeroso que no se mete Yo no seas caballeroso. en tus decisiones. No, fíjate que una vez yo sí se lo dije a mi mamá, que yo le decía, ay, es que, ¿por qué no simplemente Dios me abre la cabeza, me mete la palabra y me hace un robot y funciono como Él tiene que ser? ¿O por qué no realmente soy una pieza de ajedrez que me haga, no, te quiero aquí? O sea, ¿por qué no realmente así, no? Y me dice, porque no sería cuestión de decisión amarlo, sino simplemente lo seguirías y ya. O sea, no sería algo consciente que tú dirías, quiero estar contigo. Y al final de cuentas, tiene que ser así. O sea, Exacto, Él no rompe voluntades. Exacto. Entonces, o sea, cuando se pregunten, ¿por qué está pasando esto? Por ejemplo, en el mundo, así como de lo que me decías, ¿no? De la pipa de Iztapalapa, que era lo que hablábamos, ¿no? De que, pues al final de cuentas, o sea, a ver, la idolatría, los pactos, rituales y todo ese tipo de cosas son, o sea, son cosas, pues básicamente para Satanás, porque pues si no son para Dios, son para el diablo, así de fácil y sencillo. Entonces son pactos, rituales que al final de cuentas se están haciendo, pues con Satanás, y lo único que le están diciendo es, te entregamos, o sea, no es por dentro, o sea, pero lo que, el ritual que hizo, que porque era de los aztecas, de nuestros antepasados, que nuestros antepasados, pues nada en contra de ellos, pero pues idolatraban al final de cuentas a Satanás, disfrazado de muchas cosas, pero al final de cuentas, o sea, lo único que hizo fue entregarle México al diablo, ¿no? Así como de, pues, haz lo que gustes, este es tu país, ¿no? Cuando pues al final de cuentas, no, o sea, y aquí es donde deben entrar los hijos de, no, o sea, esta es la nación de Dios. Y en la Biblia dice, ¿no? Que el reino de los cielos está sufriendo violencia y solamente los violentos lo arrebatan. O sea, entonces, es eso, o sea, es una lucha también de los hijos contra las tinieblas, que no se sepa que no viene por parte de Dios todo lo que llega a pasar en el mundo, ni lo que llega a ¿cómo se llama? Pues sí, a suceder, vaya, o sea, y podrán preguntarse así como de, pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interfiere? Volvemos a lo mismo, porque es libre albedrío, es cada uno que decida estar con Dios, y si no deciden estar con Dios, pues están el diablo. Pero, por ejemplo, fíjate, a mí una persona me preguntaba, pero entonces los niñitos, ¿qué culpas, qué pecados pueden tener los niños si acaban de nacer, si no conocen? ¿O qué pueden estar cargando ellos? ¿Por qué los niños mueren a temprana edad? Dios así lo quiere, ¿por qué Dios no interfiere con esas criaturas, digamos? Y yo le explicaba justamente que es como que el pecado que sus padres han estado trayendo, acarreando, y que por consecuencia sus generaciones, es decir, los niñitos, pues sin saberlo están también cargando con eso, ¿no? Y lo dice en la Biblia, ¿no? Mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento, que era lo que yo le decía a esta persona, ¿no? Porque me decía, es que entonces, ¿por qué las personas que murieron en la de la explosión de la pipa, por qué no se van con Dios? Y yo le decía, puede sonar fuerte, y a lo mejor tú lo piensas decir, ¿no? Que Dios permitió que esa pipa ese día explotara, porque pues cuántos niños no murieron, cuántos, hasta animales, ¿no? Hasta perritos, y que puedes decir, los perritos, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Porque simplemente estuvieron pasando por un lugar que no debían. Pero pues, ¿por qué no ven también esos testimonios de personas que sobrevivieron a eso? ¿Por qué con unas personas Dios sí pudo sacarlas de ahí o no permitió que algo les pasara? ¿Y por qué con las otras personas no fue así? Simplemente porque lamentablemente desconocen y no tienen ese conocimiento de lo que es el poder de Dios, ¿no? Porque Dios no es un Dios de que castigue, ¿no? En los Salmos 103:13, tan compasivo es Dios con los que tiene como lo es un padre con sus hijos. Tan compasivo es que a pesar de estar en esa explosión, de estar pasando por un lugar que no debía,
los pudo rescatar a aquellas personas que siguen aquí, ¿no? Entonces, pues el hecho de que haya pasado no es porque Dios lo permitiera, sino porque, como lo decíamos hace rato, en ese lugar o en esa zona, pongámoslo como lo decíamos hace rato, como el ejemplo de la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué tanto se movía en esa ciudad del pecado? Y si te das cuenta es lo que vivimos actualmente, o sea, es peor la verdad, porque en esa ciudad se movía homosexualidad, se movía lujuria, se movían tantas cosas. Según yo, hasta es en donde era una ciudad perversa, por así decirlo, o sea, donde sí, o sea, violaciones, muchas cosas, idolatría, volvemos a lo mismo, venerando a Satanás, o sea, es un poco fuerte, pero dice que no te harás imágenes ni ídolos, ¿sabes? Entonces, y no solamente habla de imágenes de, ay, no sé, San Judas Tadeo o la Virgen de Chalma o yo no sé, o sea, lo que le pongas, ajá, o sea, si tú quisieras esto, lo podrías hacer. Un ídolo, ajá, un ídolo, y tu propia imagen, o sea, tu propia persona la puedes hacer un ídolo, una imagen, o sea, de no, es que yo soy así. Entonces, no me vas a poder cambiar porque yo soy así y veneras tu propia imagen y tu propia persona. Entonces, te estás enfocando, volvemos a lo mismo, en ti y no estás poniendo tus ojos en Dios. Entonces, era lo que estábamos hablando, ¿no? Te alejas de él y, por ejemplo, o sea, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que la familia de Lot eran los que estaban ahí, que le decían, ¿no? O sea, vete porque pues esta ciudad ya está muy corrompida, ¿no? O sea, le decía, si encuentro 50, ¿no la destruyes? Encuéntrame 50 personas en toda esta ciudad y no la destruyo. Y regresaba, ¿no? Y decía, bueno, 30. Bueno, encuéntrame 30. Bueno, 10. Que realmente no sea como el resto y no destruya Sodoma y Gomorra. Y no la encontró. Entonces, pues, la familia de Lot se apartó de Sodoma y Gomorra y fue cuando descendió fuego del cielo y no fue que Dios lo mandara o que Dios los castigara por la perversión, sino que Dios no puede estar donde hay maldad ni donde se mueve el pecado. Ajá, o sea, donde se mueve el pecado. O sea, Dios estaba con Lot y Dios se fue con Lot. No, o sea, Dios es omnipresente, omnipotente, pero no puede estar donde no se lo permiten. Entonces, pues Lot le permitía estar con él, entonces Lot se fue y pues Dios se fue junto con él porque ahí era donde le permitían estar. Entonces fue cuando, pues hasta en la misma como que naturaleza se dice, ¿no? O sea, causa-consecuencia o consecuencia-causa, algo así. Entonces, o sea, pues, ¿qué estaban haciendo todos ellos? Pues cayó el fuego del cielo y no fue que Dios lo haya mandado, sino simplemente fue su consecuencia. ¿Sabes? Yo como lo veo, como que Satanás simplemente agarró lo que era de él, porque ya era de él, ¿estás de acuerdo? Sí. Ya no había espacio para Dios en ese lugar, por eso Satanás lo consumió todo. Sí. Entonces, no podemos decir que es un Dios castigador, no sé por qué, es que no sé de dónde lo sacan, pero si Dios, mira de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Alguien que ama, yo por ejemplo, nosotros que amamos a una persona, a tu papá, nunca vas a querer desearle el mal o hacerle algo malo porque lo amas. Lo mismo pasa de Dios hacia nosotros. Te ama tanto que no lo creo capaz de mandar algo, para castigarte. Tú solito, cuando te apartas de Dios, y no quiere decir que ¿cómo se puede decir? No quiere decir que ya no creas en Dios o que ya dejes de ser hijo de Dios, pero sí te apartas de Él, y cuando te apartas de Él es entonces cuando te empiezan a pasar todas las cosas que dices, ¿por qué a mí? Porque muchas veces dicen, ay, Dios te mandó esto para que te acercaras más a Él o para que experimentaras esto, o sea, no, o sea, pero Dios siempre va a sacar ventaja de ello, o sea, puede que tú digas, ay, no manches, pero
Es que lamentablemente siento que cuando pasan todas esas situaciones es cuando uno está más vulnerable o más sensible, y es cuando solo así escuchas la voz de Dios, pero no quiere decir que Él lo manda para que lo escuches, sino que quiere decir que te apartaste de Él, empezaste a vivir cosas que no te tocaban vivir, y ahí es cuando ya estás más solo, hasta ese momento que ya no supo qué hacer, que se despojó totalmente de sí misma, que tenía miedo y que tocó fondo, fue entonces cuando se acordó y cuando pudo volver a intimar con Dios, que es lo que nos pasa a muchos. Siempre que estás ya está en esa situación, hasta aquí, hasta el cuello, y es cuando te acuerdas. Entonces no es que Dios te mande todo eso, sino que, como lo decías, saca ventaja de eso, porque sabe que en ese momento, situación, lo vas a escuchar porque estás afligido, porque estás quebrantado. Entonces ahí sí Dios saca provecho, pero no es que te lo mande. Exacto. Y también, o sea, no sé, pero muchas veces vuelvo a lo mismo, o sea, yo nunca crecí con el Dios me va a castigar, o puede que Dios me castigue, o ese tipo de cosas, pero como que muchas veces puedes llegar así, como pensar así como de, ay, pues a lo mejor esto, o sea, no que me castigue, pero por tus acciones, o sea, por tu comportamiento, por cosas así, ¿no? Que dices, es que ayer me fui a tomar y por eso, no sé, hoy me pasó esto. Bueno, pero sí puedes tener consecuencias, porque, por ejemplo, como dices, ¿no? O sea, me fui a tomar, se me pasaron las copas y la cruda esta, no quiere decir que no vas a tener. Pero esa es tu consecuencia, o sea, no es que Dios te haya castigado, o sea, cualquiera que toma y se alcoholice y se embrutezca, pues obviamente va a tener GPI. Pues obviamente va a tener resaca, ¿no? O sea, no es como que mucho de pensarse, ¿no? Pero, o sea, lo que voy con esto es el versículo de Isaías 43:25, que dice que jamás se volverá a acordar de nuestros pecados. O sea, que dice, juré por mí mismo no volverme a acordar de tus pecados ni de tus iniquidades. Entonces, o sea, si tú llegas a pensar así como de, ay, es que porque ayer me fui a tomar y me voy a emborrachar, pero tal vez me vaya a castigar Dios. Es lo que hablábamos hace rato, que a veces es necesario pasar por esas situaciones, pero lo decía yo en el primer capítulo. A veces hay que pasar por esas situaciones para llegar a ser la persona que eres ahora, porque Dios no nada más te dice lo que estás haciendo está mal, no simplemente te dice eso, te deja, digamos, vivir todas esas consecuencias de lo que haces mal, para que conforme las vayas viviendo, una, saque provecho para enaltecer su nombre, dos, para que te cambie esa forma de pensar, como lo decíamos hace rato, porque antes nos gustaba salir más, nos gustaba ir a tirar copita, ¿no? Tuvimos que pasar, quiero pensar, ciertas situaciones que nos hicieron entrar en razón, en decir, esto no está bien, esto no es de Dios, no quiero, o sea, ¿qué necesidad tuve de pasar por esto, por yo meterme ahí? Ya no quiero. Y me decía eso en Hebreos 12:6. Él disciplina al que ama. No es que te esté mandando como castigo las consecuencias, ni que por algo que haces, por algo que hayas hecho y que te lo estés recordando todo el tiempo, no quiere decir que Dios te está haciendo recordártelo todo el tiempo, sino que te está disciplinando porque tanto te ama, te cambia esa forma de pensar, te hace de otro carácter, te va disciplinando para que puedas llegar a ser la persona que Dios dice que eres, para que puedas llegar a esa estatura del varón perfecto. Exacto, y ya. Y fíjate que, o sea, sí, Dios total y completamente corrige como cualquier padre que ama a sus hijos, los corrige, los disciplina totalmente, pero no es que te castigue, ni es que te mande un mal, ni es que absolutamente y completamente nada. Como los papás cuando te dicen, esto que hago es por tu bien, no te estoy castigando, es por tu bien, cuánta razón. O sea, y tampoco es como de que, ay, te voy a dejar sin teléfono por lo que acabas de hacer para que pienses lo que hiciste. No. O sea, Dios corrige en amor y fíjate cómo Dios te ama, que a pesar de estar, de que sí, tú solita te pones en esas situaciones, sí. Total, te cubre con su amor. Pero también es parte de no confundir la libertad con libertinaje. Porque eso no quiere decir que aunque Dios te esté cuidando, siempre seas imprudente de ir y a meterte a lugares donde dices, pues no me va a pasar nada. Dios me cuida.
O Y sea, sí te cuida, pero no seas imprudente. ajá, o sea, al No final de abuses de la gracia, más bien. o sea, no, sí abusa de la gracia, pero no así. O sea, sí te va, o sea, porque decía Pablo, no, o sea, Dios me decía, bástate mi gracia es suficiente, mi gracia es todo lo que necesitas. Pero no significa, o sea, un ejemplo burdo, o sea, Daniel lo metieron a la jaula de los leones, pero no por eso veía leones y decía, ay, me voy a poner con ellos. O sea, no, porque él entendía que había sido como por situaciones, ¿no? O sea, y porque Dios tiene un plan y un propósito para mi vida, me ha salvado, pero no significa que por eso ahorita yo ando buscando en qué romperme el hocico de decir, ay, ¿ahora con qué vas a manifestar tu gracia y tu bondad? O sea, no, al final de cuentas, o sea, sí, Dios salva, Dios rescata, a lo mejor Él me seguía cubriendo porque tenía un plan y un propósito para mi existencia, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es no confundir libertad con libertinaje, porque sí, o sea, Dios te da la libertad de tomarte una cerveza, pero no significa que la cerveza te tenga que ser dueño de ti, sino tú tienes que ser dueño del alcohol, o sea, en un ejemplo, ¿no? O sea, no significa, o sea, sí te puedes ir y tomarte una cervecita, irte a bailar, irte a un antro, o sea, pero no que eso sea ni tu refugio, ni tu forma de escaparte, ni tu Dios, ni tu ídolo, porque pues volvemos al mismo, ahí es cuando, o sea, porque como aún así te cubre, pero no que no abuses, pero no confundas la libertad con el libertinaje, o sea, y volvemos a lo mismo, causas consecuencias, o sea, en ese momento porque Dios me ama mucho y su gracia siempre ha estado y me cubrió, pero si hubiera pasado otra cosa, pues yo no tendría cara como para reclamarle y decirle, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué permites eso, Ajá. Exacto. Yo creo que es un tema algo, no que sea fuerte de entender, pero puede ser algo sensible porque pues la mayoría de las personas lo ven así, ¿no? De echarle la culpa siempre a alguien. Y si no es a Dios, entonces que sea Satanás. Y como lo decías, no es que Satanás te ponga en esas, o sea, también tú solito vas y te metes en esas. O sea, entonces le das pie a Satanás para que haga su despapalle, pero no es que él también obre, sino que tienes las consecuencias porque tú solito te estás metiendo ahí. O sea, lo decía Job, o sea, porque, por ejemplo, con Job lo que pasó fue el miedo, ¿no? O sea, de que perdió toda su familia, sus ganados, todo, absoluta y completamente todo lo perdió Job. Y que al principio decía, no, pues Dios dio, Job decía, no, Dios dio, Dios quitó, ¿no? Pero nunca renegó de Dios, o sea, nunca maldijo a Dios ni renegó de él, pero pues sí decía, no, Dios dio, Dios quitó. Y después más abajo decía, no fue Dios, fue el diablo. Y después más abajo decía, no fue ni Dios ni el diablo, entonces ¿quién fue? Y se quedaba así como de, pues ¿quién más, precioso? O sea, porque al final de cuentas lo que Job en él actuaba era el temor, el miedo, o sea, el de que hago esto por si a mis hijos se les ocurrió, no sé, irse de fiesta, o hago esto por si mi esposa se le ocurrió blasfemar, o hago esto, o sea, no era en agradecimiento a Dios, sino era en temor. Entonces, como el temor estaba con Job, pues ¿quién andaba junto con Job? Satanás, ¿no? Exacto, que eso no habría pasado si Job hubiera confiado en Dios. Que era lo que decíamos, no es tampoco ni siquiera el diablo, sino que uno mismo abre esas puertas para que Satanás pues esté ahí moviendo. Exacto. Al final de cuentas es saber que Dios no castiga, y si en este momento estás experimentando algo que sientes como es castigo de Dios, pues no viene por parte de Él. Si no entra en esos parámetros de bueno, agradable y perfecto, no viene de parte de Él. Y es ponerse en comunión con Espíritu Santo y decirle así como de, ¿qué pasó aquí? O sea, porque puede ser que te hayas alejado de Dios, abriste una puerta, no cerraste algún pacto, volvíamos a lo mismo lo que decimos de el anterior, porque pues muchas veces es que es lo que pasa, ¿no? O sea, no te das cuenta, o sea, la palabra de Dios dice, ¿no? En primera de Pedro, como león rugiente esperando a quien devorar, viendo aquí quién se descuida, o sea, quién está así como medio durmiéndose, medio alejándose de Dios. Y no es que
volvemos al mismo, no es que él te ataque porque él no tiene el permiso de atacarte ni de estarte haciendo cosas, pero tú mismo le das así como el paso, o sea, como que le dices, sí, pase. Haz tu despapay. Ajá, o sea, porque, o sea, te alejas y dejas de enfocar tu mirada en Dios, o sea, porque, por ejemplo, muchas veces ahorita en la semana, como que he empezado así como, bueno, no he empezado, sino de que de repente tengo pensamientos así como que, esto, aquello y así, ¿no? Y el espíritu me habla y me dice, ¿a quién está escuchando? Y yo así de, sí, es cierto, y ya. Y como que empiezo a hablar en lenguas o a escuchar a Dios y digo, sí, es cierto, y ya. Como que me vuelvo a enfocar porque sé que si vuelvo a poner mis ojos en las situaciones o en lo que está pasando o lo que tú quieras, pues voy a experimentar cosas y no es de que Dios me esté castigando porque me alejé de Él, pero yo dejé de verlo a Él, o sea, y me empecé a enfocar en las situaciones y en mucho tipo de cosas, ¿sabes? Sí, entonces creo que está muy, muy claro en Santiago. No es que Dios te castigue, simplemente es que tú estás dejando que empiece a entrar a tu vida otras voces, empiezas a escuchar demás y empiezas entonces a atraer pues todo eso malo que te está pasando. No es que Dios te castigue, simplemente es que tú estás dejando entrar a Satanás y hacer su despapalle y por ende estás trayendo consecuencias. Pues, y creo que, no sé, me lo decía hace rato, ¿no? Creo que tenemos también nosotros una responsabilidad pues muy grande en decirle a las demás personas o expandir el evangelio, ¿no? Porque la mayoría de personas lo piensan así, como que Dios castiga y le temen, y por eso temen a acercarse a Él. Entonces, también suena algo fuerte el que cuando pasan ciertas situaciones y que una persona muere y todo, suena fuerte, pero pues Dios lo dice, ¿no? Si mi pueblo está muriendo es por falta de conocimiento. ¿Y quiénes son los encargados de llevar ese conocimiento? Y yo. Ajá, exacto, o sea, era lo que hace rato estábamos diciendo de nuestra bella y hermosa Purecirenta, pero, o sea, ya justo en una prédica lo estábamos debatiendo, hablando, que decían, ¿no? O sea, la pastora, sí, pero ella lo pudo haber entregado, pero pues quienes lo habitan, ¿no? O sea, discúlpame, pero somos mexicanas, ¿no? Entonces también en nosotros está el seguir arrebatando lo que le pertenece a Dios, que lo que le pertenece a Dios es pues nuestra vida, nuestro, o sea, nuestra vida, o sea, nuestra nación. O sea, porque tampoco se trata de culpar, ¿sabes? O sea, de buscar responsables y de decir tú. O sea, porque creo que hasta ahí, bueno, o sea, es muy chusco, pero hay un capítulo de una serie de Bob Esponja, bueno, la serie de Bob Esponja, que no sé qué estaba pasando, pero que le dice el culpable eres tú. O sea, y señalaba a todos menos a él, ¿no? O sea, y es nuestra responsabilidad lo que estamos permitiendo entrar en nuestra vida porque luego vamos a lo mismo. Dios es un caballero y Dios respeta voluntades y no las quebranta. El espíritu las transforma, pero Dios no interfiere y no quebranta voluntades. O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me dejes aquí. ¿Te va a dejar? Ajá, me va a dejar. O sea, porque va a decir, tú lo quieres así. Yo tengo otro plan para ti, pero está bien. ¿Quieres quedarte aquí? Está bien, aquí quédate. O sea, pero ahí entra el hermoso y maravilloso Espíritu Santo que yo no, vamos a redarguirte, ¿sabes? O sea, cuando lo dejas entrar y manifestarse, pues el mismo Espíritu te va mostrando, así como de, mira, podrías llegar a tener esto, pero tienes que elegir a Dios, o sea, tómala, o sea, otro versículo, el de Deuteronomio, ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. Puedes escoger la vida y le dice, ¿no? O sea, las cosas buenas que pueda pasar y le hace, o puedes escoger la muerte y todo esto te pasará, ¿no? O sea, y también ahí es que es cuestión de decisión, o sea, ahí tan fácil lo dice, en ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. O sea, y al principio dice, llamo al cielo y a la tierra por testigos hoy en contra de ti, he puesto en ti esto. Entonces ya es también cuestión de que uno elija qué quiere para sí. ¿Qué quieres vivir?
¿Vas a reinar o vas a seguir lo que todo el mundo hace? Exacto. ¿Vas a vivir las consecuencias de lo que todo el mundo hace o vas a arrebatar todas las bendiciones? Exacto. Entonces, Dios no castiga, el mal no está en él. Y lo decía Pablo, bástate mi gracia. O sea, si sientes que estás teniendo como que un castigo de Dios, que no es así, agárrate de la gracia. O sea, agárrate de ahí y de ahí no te sueltes y elige la vida. O sea, todo es cuestión de decisión. Pues,